tengo especial predilección por este congreso porque las dos ediciones anteriores se han celebrado en nuestro salón de actos, en el Morales Meseguer de Murcia. Este año no ha podido ser por las razones que todos conocemos, pero bueno, teníamos hasta reservado también el salón de actos y bueno, esperemos que el año que viene sea posible y podamos de nuevo, de forma presencial, disfrutar y aprender de nuevo en la misma sede, ¿no? Por eso invito a la organización a que si lo ven oportuno, pues nos elijan como sede al Hospital Morales Meseguer. Dicho esto, quiero dar las gracias a los ponentes de esta mesa, como digo, que se titula Investigación y Universidad. Paso a presentarlos. Se trata de el doctor Pablo Palazón Riquelme, la doctora María Dolores Pinazo Durán y la doctora Diana Valverde Pérez. En primer lugar, nos hablará Pablo Palazón Riquelme, que es doctor en inmunología y experto en investigación clínica. Si os parece bien, lo que haremos es que el turno de preguntas será al final de cada comunicación y de ese modo tendremos unos 5 o 10 minutos para las preguntas que todo el mundo quiera hacer. Pues nada más, le cedo la palabra a Pablo Palazón. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde y también a Retimur y a Carmen, sobre todo, por haber puesto en marcha este congreso y sobre todo por haberme dado el rol de telonero de dos grandes profesionales, entre ellas María Dolores Pinazo, que estuve con ella en el laboratorio unos meses, hace ya 3 años, y que estoy contentísimo de volver a ver. Y bueno, me han dado la difícil tarea de explicar qué es un ensayo clínico a una población tan diversa como la que está hoy en la audiencia, porque tenemos gente que sabe perfectamente lo que es un ensayo clínico, tenemos pacientes, tenemos estudiantes, tenemos gente que es ajena al sector sanitario y, bueno, pues he intentado hacer lo mejor posible para que todos nos podamos llevar un mensaje para casa. Aquellos que tengáis algún problema de visión, no os preocupéis porque todo lo que está puesto en diapositivas yo lo voy a decir, así que no os vais a perder nada. Y, bueno, quiero empezar esta charla explicando, bueno, cogiendo un poco el toro por los cuernos, ¿no? ¿Qué es un ensayo clínico? Definirlo ya de entrada y este es el mensaje más importante que os podéis llevar hoy en mi charla. Y un ensayo clínico, a ver si consigo pasar de página, que eso es otra. Ahora, un ensayo clínico es el camino que sigue una molécula desde el laboratorio hasta el paciente. ¿De acuerdo? Todo ese paso de maduración, por así decirlo, es lo que es el desarrollo clínico de una molécula. ¿Y por qué os lo explico yo? Pues yo soy Pablo Palazón, me doctoré en inmunología en la Universidad de Manchester y hace un año y algo hice este mismo camino. Pasé del laboratorio, donde estuve muchos años investigando en diferentes países, ahora estar en investigación clínica, un poquito más cerca del paciente en el medicamento, por así decirlo. Y espero que después de estos 20 minutitos pues tengáis algo más claro lo que es un ensayo clínico y un desarrollo clínico. ¿Cómo vamos a abordar el tema? Pues he preparado 4 puntitos que me gustaría tratar con vosotros. No es que esté muy estructurada la charla, es más bien yo voy hablando, voy contando una pequeña historia, pero bueno, vamos al principio a hablar de qué es un ensayo clínico y qué fases tiene, para luego centrarnos en qué pasa cuando un fármaco sale al mercado, que creo que muchos que no estéis muy familiarizados no sabéis que cuando un fármaco sale al mercado no está ya todo hecho. Y luego, sobre todo, poner en valor el paciente como figura central en el ensayo clínico y de cualquier estudio que se hace en personas. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de abstracción para ponernos en materia. Imaginaos que, bueno, yo en el laboratorio de la doctora Pinazo hemos encontrado una ruta metabólica súper importante para el glaucoma, por ejemplo, y hemos encontrado una molécula que inhibe esta ruta y que en nuestros modelos de animales, vamos, los animales ven mejor que antes. Eso es un viernes, yo llego el lunes y os digo, venga, pues este es vuestro fármaco, ¿os lo tomaríais? Pues yo creo que si estuviésemos en el Morales Meseguer todos nos dirían, no, yo no me lo tomo, ¿verdad?
pues menos mal que no os lo tomáis. ¿Por qué? Porque os falta algo, ¿verdad? Os falta lo que son en los ensayos clínicos, cómo esa molécula que en el laboratorio tenía buenos resultados puede valer para pacientes o no. Por darle una definición un poquito más profesional, por así decirlo, pues un ensayo clínico, un desarrollo clínico es la evaluación experimental que se realiza voluntariamente en personas. Y he puesto en valor 3 palabras. Primero es experimental. En ningún momento yo te puedo garantizar que eso va a funcionar. Eso lo veremos un poquito más adelante. Luego es voluntaria. Tú participas porque tú quieres participar como paciente en ese ensayo clínico. Nadie te puede obligar ni te puedes sentir presionado. Eso es muy importante y es totalmente parte del proceso de aceptar participar en un ensayo clínico. Y finalmente se realiza en personas, lo que conlleva mucha legislación, mucho componente ético y que entre todos nos aseguramos que el ensayo se desarrolle lo mejor posible. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es ayudar a descubrir mejores formas de prevenir, diagnosticar y un poquito de tratar las diferentes patologías. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis, porque no es el único tipo de investigación que se hace en pacientes, ¿de acuerdo? Un ensayo clínico ayuda a llevar un fármaco a los pacientes, al mercado, por así decirlo, pero hay mucha investigación que se hace fuera de estos ensayos clínicos. Pues investigaciones de prevalencia para ver cuánta gente hay enferma en una patología. Investigaciones en necesidades, qué necesidades tiene esta población. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo aquí a mitad de charla hiciese una pregunta y dijese, bueno, ¿cómo os está pareciendo la charla? Y el 90% de personas me dijesen, Pablo, tu charla, un peñazo, por favor, cambia un poco el chip. Pues yo, sabiendo eso, podría actuar en consecuencia, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaría si yo no hiciese la pregunta? O si yo la hago y nadie contesta. Pues yo no podría adaptar mi charla al resto, ¿verdad? Pues lo pasa lo mismo con lo que es la medicina. Si nadie hace unas preguntas, no va a haber respuestas y no va a poder mejorarse el... María Dolores, creo que se te oye la charla también aquí. Perdóname, tienes toda la razón, disculpa. No te preocupes. Pues eso mismo, todas estas investigaciones son vitales para el avance de lo que es la medicina y el tratamiento del paciente y por eso os invito de verdad a todos los pacientes a que participéis y también a los profesionales a que propongáis este tipo de investigaciones. Por entrar un poquito más en qué se saca de los ensayos clínicos, pues mira, los ensayos clínicos han contribuido, no son solo, no es la única razón, pero han contribuido por las nuevas tipos de medicamentos que ha habido estos últimos años a mejorar la esperanza de vida, pero también la calidad de vida, ¿vale? Aquí he puesto unos datos de esperanza de vida. Cuando yo nací en 1990, la esperanza de vida estaba sobre los 77 años, por así decirlo, aquí en España. En 2018, según el Banco Mundial, la esperanza de vida en España es 83 años y medio. Es decir, hemos ganado 6 años y medio de esperanza de vida. Esto ha sido en gran parte por todos los medicamentos nuevos que hemos tenido y por cómo hemos sabido entender mejor las patologías. Por ver un poquito cómo funciona un ensayo clínico. Pues yo creo que si todos nos sentásemos hoy juntitos con un papel en blanco y nos pusiésemos a escribir, seguramente lo que nos saldría de cómo un fármaco que sale un producto que sale de un laboratorio va a llegar a fármaco, pues sería muy parecido al sistema que hay ahora mismo. Cuando tú tienes una molécula en el laboratorio y dices, bueno, pues ya está lista para probarla, ¿verdad? Pues tú, ¿qué la probarías? ¿En muchísima gente o en poquita gente? Pues así empiezas, ¿verdad? Hemos dividido en 3 fases el proceso clínico y la primera fase, que es la primera nada más salir del laboratorio, implica a muy poquita gente. ¿Por qué? Porque sabes un poquito de la molécula, sabes mucho de temas de laboratorio, pero no sabes cómo se va a comportar esa molécula en la gente. Y a medida que vas siguiendo de fase, vas sabiendo más de la molécula y pudiendo implicar a más personas. Por entrar un poquito más en detalle, que no quiero entrar mucho en cómo funcionan, sino más bien lo que podéis sacar de ellos, pero bueno, por dar unas pequeñas pinceladas de cómo funcionan, la fase 1 se realiza en individuos sanos, ¿de acuerdo? Y tu objetivo principal es ver si es tóxico. Tú vas a ver pues, cómo lo metabolizas, cómo se comporta en el organismo, todo eso es lo que vas a sacar de fase 1. Entonces, es muy poquita gente y son individuos sanos, ¿vale? Estas fases que voy a contar hoy es el proceso normal. Ahora, puede haber casos, y ahora mismo estamos asistiendo a uno, que este proceso normal se modifica, se acelera. O incluso hay patologías que este proceso normal no se sigue, ¿vale? Eso es un tema que si queréis me podéis preguntar luego, pero bueno, es bastante interesante. Una vez que veo en individuos sanos si el producto es tóxico o no, yo paso a una segunda fase. Segunda y tercera fase sí que se hacen en pacientes, ¿de acuerdo? Primera fase, la fase 2,
es cuando tú ves en un pequeño grupo de pacientes si ese fármaco o ese producto les ayuda en su patología y además cómo se comporta ese fármaco en su patología. Una vez que en fase 2 tengo más o menos pistas de que esto puede ser útil para esta patología y no tengo a nivel de seguridad, es decir, en efectos adversos, ninguna cosa mayor, por así decirlo, voy a pasar a una tercera fase, que ya sé mucha gente y donde voy a ver eficacia y seguridad en una población mucho más amplia. ¿Vale? Todas estas fases están muy vigiladas. Todo lo que pasa en un ensayo clínico está estrechamente vigilado no solo por agencias europeas, sino también españolas, los mismos investigadores que participan en un ensayo clínico, y todo lo que pasa en un ensayo clínico está muy pensado para que el resultado lleve a decir sin ningún tipo de duda que ese fármaco es útil o no. Ahora, que yo empiece fase 1 significa que voy a acabar fase 2 y fase 3 y voy a llegar al mercado. Pues evidentemente no, ¿verdad? Se estima que cada 10.000 moléculas que hay en el laboratorio, solo una va a llegar a ser medicamento. Y conforme vas subiendo las fases, pues cada vez tienes menos candidatos, por así decirlo. Es un proceso que puede durar normalmente entre 8 y 12 años. Hay desviaciones, hay algunos que duran un poquito más, otros que duran un poquito menos. De hecho, para daros una idea, cuando una molécula empieza fase 1, es decir, empieza a testarse en humanos, tiene 9 posibilidades de 10 de no llegar a fármaco. Es decir, lo más normal es que no llegue esa molécula. Por supuesto, esto es una media. En oftalmología, la probabilidad de éxito está más o menos en el 17% de moléculas que empiezan en ensayos clínicos. ¿Por qué puede caerse una molécula? ¿Por qué puede dejar ese camino de llegar a fármaco? Pues puede tener demasiados efectos adversos, puede tener un efecto adverso que no es grave, pero que no es para nada deseado y que con lo que hay en el mercado pues no voy a mejorarlo. Puede ser que sea bueno, pero que no aporte nada nuevo, es decir, que ya esté la patología bastante controlada. Muchos motivos y cada uno es diferente. Y he puesto el medicamento ahí arriba del todo como si fuese la meta, ¿verdad? Pero no es la meta. ¿Por qué? Porque, bueno, es la meta porque todos queremos que eso llegue a fármaco, pero no es el final. Una vez que el fármaco sale al mercado, siguen pasando cosas. Pasan muchas cosas una vez que el fármaco sale al mercado, pero he querido resaltar dos de ellas. Primero, las sociedades científicas van a ver si ese fármaco de verdad es útil, ¿vale? Que a mí me lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento no significa que ese fármaco ni vaya a llegar a España ni luego se vaya a utilizar. Porque son las propias sociedades científicas las que dicen, pues este fármaco recomendamos utilizarlo en estas condiciones exactas o no recomendamos usarlo. O incluso pueden decir a la Agencia Española del Medicamento, este fármaco no lo queremos. Y normalmente la Agencia Española del Medicamento lo rechazará. Además, todo el fármaco, aunque lleve 30 años de uso, tiene una estrecha vigilancia, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como farmacovigilancia. Cualquier efecto adverso tiene que ser reportado, sobre todo los graves, pero todos en general. Y por eso os animo a los profesionales a que aunque sé que es un poquito burocráticamente, pues un poquito de esfuerzo, pero por favor reportad porque nos puede ayudar desde si hay un medicamento que ese lote está mal, a saber más del medicamento. También puede haber una fase 4. Hemos visto antes que había 3 fases, 1, 2 y 3, pues hay una cuarta fase. Si la Agencia Europea del Medicamento o cualquier organismo que se encargue de esto dice, pues este fármaco te lo apruebo, pero por favor míramelo en esta población y si no me lo miras en esta población no te lo apruebo, pues eso se llama fase 4, cuando se mira un fármaco en diferentes poblaciones. Esto hace que sea infrecuente, pero bueno, a veces pasa que un fármaco se quite del mercado. Siempre sale por las noticias y nos echamos las manos a la cabeza, pero es parte normal del proceso, ¿de acuerdo? Porque tú el ensayo clínico lo has hecho en una población muy específica y, entre comillas, reducida, aunque lo hagas en cientos o miles de personas. Es una población reducida. Cuando lo sacas al mercado, tu público va a ser muy diferente, se va a comportar de forma muy diferente con tu fármaco y a veces se tiene que retirar. Es decir, ¿qué mensajes quiero que os llevéis sobre los ensayos clínicos? Pues cuando un medicamento sale al mercado, cuando vuestro médico os dice tomaos esto, podéis estar seguros de varias cosas. Primero, que el proceso por el que ha seguido ha superado los más estrictos estándares éticos de una extensa legislación. ¿De acuerdo? Normalmente todo está muy controlado, que eso me lo enlaza con el siguiente punto. El proceso está muy monitorizado y muy vigilado. Se intenta evitar que por cualquier motivo pueda haber duda de que tus resultados son los que son. Luego, también te puede garantizar que ha demostrado ser útil
en términos de seguridad y eficacia. Es decir, si te dan ese fármaco es porque es útil para lo tuyo. Y por eso también se ha probado, ¿no? Se evalúan por su riesgo-beneficio, es decir, si tiene efectos secundarios, me tengo que asegurar que al menos es muy bueno, ¿verdad? Lo que no tiene efectos secundarios seguramente no existe, porque hasta el agua tiene efectos secundarios. Y en general es beneficioso para el paciente. Y esto me lo enlaza perfectamente con esta parte, que es el paciente en el centro del ensayo clínico. Todo esto se hace por una razón, y es para mejorar la vida del paciente. Y el paciente, cuando empieza un ensayo clínico, lo más normal es que no sepa nada, o en cualquier tipo de ensayo en general. Y esto es un mensaje también para los investigadores, para los médicos que hacéis ensayos clínicos. Los estudios dicen que, por lo general, un paciente que se apunta a un ensayo clínico, aunque firme el consentimiento informado es un poco, bueno, a veces está explicado de forma un poquito complicada, o cuando vosotros se lo explicáis no está muy claro para ellos, y los estudios lo dicen. Cuando tú preguntas a un paciente después de firmar eso, cuántas visitas tiene que ir, y eso es algo que deberíais discutir al principio, muchos no saben decírtelo cuando se lo acabas de explicar. Entonces, igual que una charla en un congreso nos la preparamos, esto habría también que prepararlo, sobre todo pensando que el paciente es una audiencia muy diversa. Entonces, el paciente puede tener muchas dudas, es normal, muchas preguntas que hacerse, y es algo que tenéis que discutir vosotros pacientes con vuestros médicos. ¿Quién puede participar en un ensayo clínico? Pues a priori todos. Es decir, hay ensayos clínicos que no requieren ni siquiera tener una patología, pueden ser voluntarios sanos. Eso os lo dirá vuestro médico. Cuando el médico os proponga un ensayo clínico, va a ver, o él habrá visto ya, o ella habrá visto ya, si puedes participar o no, con una serie de criterios que tienen que seguir. Luego es voluntario. Por mucho que os lo proponga un médico, que a veces impone mucho, ¿verdad? Que los médicos imponen mucho, no os está obligando, ni siquiera os lo está recomendando, le está diciendo que si queréis, ¿de acuerdo? Es vuestra decisión participar o no, y si participáis es vuestra decisión seguir o no. Ahora, si el consentimiento es informado, si de verdad se entera el paciente de cómo funciona el ensayo, lo más normal es que el paciente sea adherente al ensayo. Si ese consentimiento informado no ha sido bien informado, por así decirlo, aparecen sorpresas y el paciente es más probable que sea poco adherente al ensayo. Y como paciente, ¿qué debo hacer antes de considerar mi participación? Pues tienes que ver muchas cosas. Evidentemente, como he puesto la pregunta, hay riesgos asociados, todo eso lo vais a discutir con el profesional, pero también hay muchos beneficios. No para vosotros directamente, aunque sí que es verdad que podéis tener acceso a ciertas pruebas o a medicamentos novedosos, pero el real beneficio de todo es el beneficio del colectivo de vuestra enfermedad y a todos en general. Todos queremos que los pacientes con nuestra enfermedad vayan mejor, ¿verdad? Pues si la gente no participa en ensayos clínicos o en estudios en general, pues no puede pasar. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues tiene consecuencias, por supuesto. El 86% de los ensayos clínicos tienen retrasos o son cancelados por falta de participación. Es muchísimo. No solo porque retrasa en sí la aparición del fármaco, sino que también hace que los fármacos sean más caros. Y os quería poner un ejemplo de una noticia que ha salido esta semana, que es que se retrasa la vacuna de una empresa americana para el coronavirus por falta de voluntarios de minorías étnicas. Esto pasa, y en una patología como está siendo el COVID, retrasar la aparición de vacunas o de formas de frenar la enfermedad, pues podemos estar hablando de cientos o miles de personas que pueden fallecer. Así, en general, por hacer un breve resumen de todo y mensajes que quiero que os llevéis a casa, los ensayos clínicos son un motor de progreso en la lucha contra las enfermedades. Además, son bastante seguros, han seguido muchos criterios de seguridad y están muy vigilados. Y sobre todo, son necesarios. Sin ellos no teníamos los 6 años y medio de esperanza de vida que hemos sumado y no teníamos un aumento de la calidad de vida increíble en muchas patologías, de verdad. El cambio ha sido increíble. Y finalmente, vosotros sois importantes, los pacientes. Sin vuestra implicación, sin vuestro ánimo de participar en ensayos, esto no puede seguir, y los hacen para vosotros, los hacemos para vosotros los ensayos. Y quería finalizar, antes de nada, con una reflexión, que es que este proceso que os he explicado lo siguen los medicamentos y las terapias aprobadas. Hay un grupo de
terapias, que no son terapias en realidad, se llaman pseudoterapias, que no siguen este proceso, que nos hemos puesto entre todos estas reglas de juego para decir esto funciona y esto no. No os veáis tentados a eso y, como decía este filósofo argentino, negar la ciencia es mucho más fácil que aprenderla. Siempre consultar antes con un profesional antes de tomaros una cosa que no os ha recomendado el profesional cuando dicen que es seguro. En fin, que quería terminar dándoos mi correo y, bueno, mi LinkedIn, y que espero vuestros emails, sobre todo porque yo también estoy aprendiendo a dar charlas y siempre se aprende, ¿verdad? Pues tanto comentarios buenos, mi charla os ha encantado, como comentarios malos, sobre todo los malos, que son los importantes de los que se aprende. Pablo, esta parte no te la has explicado fatal. Pues por favor, tomar 5 minutitos de escribir un correo y así pues todos aprendemos. Así que si queréis, yo ya he terminado, podemos hacer preguntas. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que lo has explicado muy bien. Y bueno, la audiencia tiene la palabra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, a través de Carmen, si me manda alguna pregunta. Bueno, entre tanto la gente se anima. Yo quería preguntarte, Pablo, comentas que entre 8 y 12 años es lo que tarda una molécula en llegar al mercado, en pasar las 3 primeras fases, ¿no? de los ensayos clínicos. Llama la atención cómo ahora con el tema del COVID se está acelerando tanto la vacuna, y a mí la verdad es que me gustaría que esto, pues bueno, ocurriese igual en otras patologías como las patologías de la retina. ¿Qué piensas al respecto? ¿Por qué se está acelerando tanto aquí y no es posible acelerarlo en otro tipo de patologías? Sí, pues es una muy buena pregunta. De hecho, ya en algún tipo de patología sí que se acelera con la combinación de fases. ¿De acuerdo? He explicado un sistema de 3 fases, pero ahora es bastante común fusionar la fase 1 y 2, sobre todo en investigación oncológica se suele hacer. Acelerar el proceso es necesario porque es verdad que tardamos mucho por una razón también, porque es que de verdad nos queremos asegurar que todo lo que hacemos está bien. Ahora, hay que ver también en los 8 o 12 años dónde entre comillas, se pierde el tiempo, dónde se va ese tiempo. Mucha parte de ese tiempo se va en el reclutamiento. Esto podría acelerarse perfectamente con mejores sistemas de reclutamiento, con a lo mejor unas condiciones para entrar en el ensayo clínico un poquito más amplias, o incluso se podría acelerar con un empoderamiento del paciente y una colaboración más activa de otros actores del sistema sanitario, por así decirlo. Entonces, hay margen de mejora en muchas cosas. También en España, una vez que se acaba fase 3 y se presenta el dossier, pasan unos 7 u 8 meses hasta que Europa dice sí o no, y en España todavía pasa más tiempo, porque nos centramos en temas de precio, reembolso y todo eso. Bueno, entonces el sistema se puede verificar, se puede ver. El sistema ha funcionado muy bien, pero hay que verlo porque se está viciando, y al final, cuanto más tiempo estás en ensayos clínicos, más caro es el fármaco también. Esto es un problema que vamos a tener y que ya estamos teniendo, sobre todo por parte de los gerentes de hospitales, que los nuevos tratamientos son cada vez más caros, son más difíciles de crear, pero también son más caros para los que tienen que pagarlos. Y bueno, creo que todo el sistema, aunque está muy bien, se podría ver dónde se puede recortar un poquito el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Me comenta Carmen que no hay preguntas por parte del auditorio, con lo cual vamos a pasar a la siguiente ponente, que es María Dolores Pinazo Durán, que aparte de todo es amiga y fue mi directora de tesis. Y bueno, ella es profesora titular de oftalmología de la Universidad de Valencia, fundadora y directora de la Unidad de Investigación Oftalmológica Santiago Grisolía en Fisabio, a la que tengo el gusto de pertenecer, y coordinadora del grupo de investigación en oftalmobiología celular y molecular de la Universidad de Valencia. María Dolores nos va a hablar acerca de los factores modificables para el curso de la miopía. Muchas gracias, María Dolores, cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias a ti, José, por haber contado conmigo para esta mesa, siendo tú el moderador, siendo tú el jefe. Le tengo que dar las gracias, en primer lugar, a mis amigos, a David y Carmen María, por haber contado conmigo también. Tengo que dar las gracias a mis compañeros de panel, a Diana y a Pablo,
por compartir con ellos esta experiencia. Yo he tenido la suerte de participar en otras ocasiones también en este congreso que me encanta. Pues podemos presentar nuestra ponencia. Yo voy a hablar sobre los factores de riesgo modificables para el curso de la miopía. Voy a hacer una actualización de esta parte. Como ha dicho el profesor García Medina y como han dicho muchísimos de los ponentes en los días anteriores, no es preciso que volvamos a repetir que la miopía actual es una pandemia que afecta a todos como adultos y que no podemos explicar solamente por la influencia genética este gran aumento de la miopía. Hay muchas formas de dividir la miopía, pero las que sabemos más o menos todos es la forma leve, la forma moderada y la forma más severa o más grave que conocemos como miopía magna. Nosotros lo que queremos hacer es investigar qué tipo de factores de tipo exógeno, es decir, los factores medioambientales y los factores que podemos nosotros modificar, pueden ser útiles para diseñar unas nuevas acciones preventivas de esta gran pandemia de la miopía. Quería mostraros lo que es un fondo de ojo, la retina. Tenemos, por supuesto, aquí la papila óptica o cabeza del nervio óptico, la retina, con la entrada y la salida de los vasos retinianos, arterias y venas. Esto, que parece no ser nada y ser una mancha, precisamente es nuestra mácula, la zona de visión óptima. Y este es el fondo de ojo de una persona que tenga una miopía leve, una miopía muy bajita, entre 0,5 y 4,5 dioptrías aproximadamente. Sin embargo, fijaros los problemas que nos pueden surgir ya cuando la miopía va avanzando. Por ejemplo, esta miopía moderada, que podríamos considerar entre 5 y 10 dioptrías de una forma general, pues sabemos que una serie de degeneraciones al periférico y retina, en las cuales pues podemos ver que una de las complicaciones sería la aparición de desgarros y del desprendimiento de retina. Pero también sabéis, porque mi compañera de laboratorio, la doctora María del Mar Valero, presentó el lunes un póster sobre miopía y glaucoma, y como podéis ver aquí, el glaucoma también es uno de los factores de riesgo de su aparición en la miopía moderada, generalmente la moderada. Veis, por ejemplo, como todo tejido de la papila óptica, que no son ni más ni menos que las fibras ópticas, los axones de las células ganglionares retinianas han desaparecido en el curso del glaucoma, provocándonos esta gran atrofia óptica glaucomatórica. Y aquí, por ejemplo, veis qué diferencia existe en el fondo de ojo de la miopía magna, de la miopía que podemos considerar entre 10 y X dioptrías. Le estaba comentando yo a Carmen esta tarde que la vez que yo he podido apreciar o poder ver un paciente con la máxima miopía de toda mi carrera profesional fue una persona con 31 dioptrías de miopía. Veis aquí como alrededor de la papila óptica, de la cabeza del nervio óptico, se puede apreciar una gran área de atrofia corioretiniana. Esto significa que la miopía magna induce o cursa con una gran... Bueno, pues para todo ello, y sin enrollarme más, pues os explicaré que hemos hecho un trabajo en 600 miopes recopilados a lo largo de unos últimos 4 años, en los cuales hemos distribuido los pacientes mediante su error refractivo. El error refractivo iba desde 0,5 hasta 23 dioptrías, que ha sido nuestra muestra. Y los hemos clasificado en leves, en moderados y en severos o miopía magna, como estábamos viendo antes. Pero no obstante, hemos pensado que según los factores de riesgo que quisiéramos analizar, nos iba a interesar saber qué edad tenían esos pacientes, porque no es lo mismo un niño que presenta 12 dioptrías de miopía que una persona con 65 o 70 años. Entonces, lo que hemos es más o menos clasificado los nenes, los chiquitos y los adolescentes y los jóvenes, los adultos jóvenes, entre los 5 y los 22 años. Los adultos entre 23 y 40
y los mayores entre 41 y 55. Y no hemos querido coger personas mayores de 56 años porque sabemos que el desarrollo de las cataratas, que es tan normal, nos podría confundir algunos de los valores en el análisis. Hemos quedado entonces con una población, ya lo sabéis, entre los 5 y los 56 años. Les hemos realizado a todos una entrevista personal para registrar sus datos, sus afiliaciones, edad, sexo, etcétera, etcétera. Luego, la talla y el peso. ¿Os acordáis que la talla y el peso es muy importante? Porque nos da el valor del índice de masa corporal, que es un parámetro fundamental para ver si una persona está gordita o está muy delgadita. Y el índice de masa corporal precisamente se calcula, fijaros aquí, dividiendo el peso de la persona en kilos por la altura en metros, ¿vale? Está el índice de masa corporal. Además, les hemos preguntado características de su dieta, de su alimentación, y les hemos hecho una encuesta, una dieta mediterránea, que sabéis, o porque me habréis oído hablar en alguna otra ocasión, de que yo soy una fan número 1 de la dieta mediterránea. Además, por otra parte, también les hemos preguntado antecedentes personales y familiares y el uso o abuso de alguna sustancia tóxica. En nuestro caso, hemos centrado el hábito tabáquico. Por otra parte, también les hemos preguntado qué exposición tenían a las pantallas de visualización de datos, a las pantallas de ordenador y si utilizaban gafas y lentillas, entre otra serie de preguntas que se hacen en cualquier anamnesis, en un estudio, como estaba comentando el doctor Palazón, en cualquier estudio, tanto sea en un ensayo clínico como en un estudio de investigación de otro tipo. De hecho, solamente hemos cogido los ojos derechos de los participantes. Esto es una cosa que yo, de forma común, en fin, un poco consensuada con el profesor García Medina, hemos hablado de que generalmente tenemos que coger uno de los dos ojos de los pacientes para evitar también sesgos en la interpretación y en el poder de la estadística que vamos a realizar, por las diferencias que sabéis que a veces podemos tener. De hecho, os voy a contar un caso. Toda mi familia son metropes miópicos muy fuertes. Mi madre, por ejemplo, tenía 18 dioptrías de miopía en un ojo y en el otro solo 2. Mis tías y mi hermana también, por eso yo no, yo he salido con los dos ojos casi iguales, miopes también. Pero bueno, en este caso os lo digo porque es muy importante poder realizar estos estudios solamente con uno de los ojos, centrándolo en uno para tener mayor potencia estadística. Os he dicho que las variables que hemos utilizado ha sido la alimentación, la nutrición, la adherencia a la dieta mediterránea, es decir, el cumplimiento de las características alimentarias de la dieta mediterránea, el índice de masa corporal, cuánto pesa usted, qué medida tiene usted, ¿vale? Y luego el ejercicio físico. Realiza ejercicio físico reglado diario, va usted al gimnasio, hace por lo menos 1 hora de gimnasia o hace una caminata en la cual usted tenga que andar X pasos porque se los ha recomendado su médico, etcétera. Y luego, fuma, cuánto, y pantallas de visualización. Usted está expuesto al móvil, a la tableta, al ordenador, a los videojuegos y qué tiempo de uso diario hace usted de estas pantallas. Y vamos a mostrar nuestros resultados. Bueno, pues con el permiso de todos ustedes o de todos vosotros, me voy a permitir deciros que los he estipulado, los he establecido mediante a esa edad que nosotros habíamos dicho antes. Es decir, a las edades más jóvenes, niños, adolescentes y adultos jóvenes, lo hemos llamado grupo 1. Y la edad de ese grupo, la edad media, estaba en 12 años. Y el error medio de la miopía de ese grupo estaba en menos 2,5. Sin embargo, en el grupo 2, que eran adultos, es decir, entre los 23 y los 40 años, veíamos que la edad media era de 31 años y el error medio de la miopía de menos 3,5. Finalmente, en el grupo 3 eran adultos mayores, pues la edad media era de 48 años y el error medio era de menos 6. No obstante, las desviaciones estándar de estos últimos grupos son muy grandes porque había una dispersión de datos bastante interesante, bastante importante. De hecho, el rango del equivalente esférico es la suma algebraica de la cantidad de la esfera, es decir, del cristal que nosotros utilizamos para corregir la miopía
y la cantidad del cilindro, es decir, el cristal del astigmatismo que tiene la persona. Lo sumamos los dos algebraicamente y eso nos da el equivalente esférico, que es lo que nosotros hemos utilizado para este estudio. Y sabemos que el rango de dioptrías estaba entre menos 0,50 a menos 23. Y os voy a contar las asociaciones estadísticas significativas que nos han salido en nuestro estudio. Vamos a ver, a mayor índice de masa corporal, sobre todo significativo en el grupo de adultos mayores, a mayor índice de masa corporal, repito, mayor potencia de la dioptría. Sin embargo, una menor adherencia o cumplimiento de las reglas alimentarias de la dieta mediterránea, como ocurría en los grupos de los niños y de los adultos jóvenes, era también uno de los datos interesantes en relación al aumento de la miopía o a la mayor cantidad de miopía. Por otra parte, la menor realización del ejercicio, precisamente en los grupos 1 y 3, fijaros que es muy extraño en el grupo 1, porque los niños no paran, parecen todo el día lombrices corriendo de un lado para otro, no se están quietos ni parados. Pero, sin embargo, sí que es cierto que últimamente se ha disminuido la actividad física para jugar con los amiguitos en la clase, en la calle o en los patios o en los jardines, para estar frente al ordenador como si fueran marmotas. Esa es la verdad. Entonces, también, pues desgraciadamente tendemos a hacer menor ejercicio. Y esto también estaba relacionado con la cantidad de la miopía que habíamos determinado. Por otra parte, el abuso del tabaco, es decir, el hábito tabáquico fuerte, estaba precisamente muy significativamente aumentado en el grupo 2 y también en relación con el error refractivo. Y por otro lado, también tengo que deciros, para finalizar estos resultados, que nuestra mayor exposición a los dispositivos electrónicos, como hacemos en estos tiempos que nos han dado a vivir, pues como estamos siempre con el móvil o el tablet, todo el ordenador, la televisión, los videojuegos, etcétera, etcétera, pues esta exposición a los dispositivos electrónicos fue común a todas las edades y también estaba significativamente relacionado con la cantidad de la miopía. Y ahora voy a hacer unas breves reseñas, si me permitís, por favor, de cada uno de estos variables que nosotros hemos encontrado que tenían relación con la cantidad de la miopía. Voy a empezar a ser realmente solamente relación a dos. El más importante para nosotros precisamente es precisamente la alimentación, la nutrición. Quería primero haceros un breve comentario. Mirar, se llama epigenética. Epi quiere decir fuera, epigenética quiere decir toda la relación de nuestros genes, es decir, de nuestro ADN, con los factores medioambientales, bien sea la polución atmosférica, bien sea los cambios nutricionales o bien sean también alteraciones con el medio ambiente del tipo que nosotros tengamos en ese momento. Pues bien, la nutrición y la forma, la antrometría, la forma de la persona, también tiene mucho que ver, en este caso, como hemos visto, con la miopía y con el defecto de la miopía. Por ejemplo, hemos visto que a mayor índice de masa corporal había también una mayor cantidad de miopía y con menor adherencia a la dieta mediterránea también mayor cantidad de miopía, sobre todo en los grupos de estudio según la edad, como hemos dicho. No debemos de olvidar que la alimentación es un proceso muy común y del cual depende la perfecta homeostasis de nuestro organismo. Los alimentos, sabéis que tienen miles de sustancias bioactivas, sustancias que pueden interferir con muchísimos órganos y sistemas, y que hay muchísimos estudios epidemiológicos que ya han asociado la dieta y la incidencia y la gravedad de enfermedades crónicas, incluidas las neurodegenerativas. Fijaros, esta sería una acción poco saludable, aunque la verdad es que esas patatitas tienen un aspecto fantástico, ¿verdad? Pero bueno, es una acción poco saludable frente a esta opción más saludable, quizá menos apetecible, de su ensaladita, en fin, el tomatito, la ensalada, el jamoncito, etcétera, etcétera. Vale. Aparte, la dieta es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro corazón y de nuestra circulación. Y pues no os olvidéis que los ojos están irrigados por la misma sanozón. La nutrigenómica, una asignatura, una nomenclatura específica que se ha diseñado para definir lo que es la nutrición y la genética.
Esto quiere decir que en genómica nutricional lo que estudia son las interacciones entre nuestro ADN, los genes y los nutrientes. Hay muchos genes que ya están encargados, por ejemplo, de ver cómo se pueden absorber las vitaminas antioxidantes a nivel de nuestro intestino. Esos genes regulan esta absorción, aunque parezca mentira. Y, por supuesto, fundamental para nuestros ojos de vitaminas son fundamentales para la buena función de nuestra vista. Por lo tanto, la variable que yo quería también resaltar aquí es la exposición a los dispositivos con pantallas de visualización. Ya sabéis que hemos comentado que en nuestro estudio la televisión y los videojuegos eran las más empleadas en los niños. Sin embargo, la televisión, el móvil y los videojuegos en adolescentes, en adultos jóvenes y en los participantes mayores, mientras que el móvil y los ordenadores en adultos, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas personas en edad laboral precisamente están expuestos a los móviles, a los ordenadores durante su trabajo. Hemos visto que cuanto más tiempo de exposición tenían cualquiera de los participantes, un mayor error refractivo aparecía sobre todo en niños y adolescentes, lo cual presentó la doctora Silvia San González en parte de este estudio el martes por la noche. Quería deciros que los factores de riesgo para el aumento de la incidencia de la miopía y de sus complicaciones son muy similares a los descritos en la literatura por otros autores para la progresión de la miopía. Y en nuestro caso son personas mayores de 40 años, nutrición errónea, bien por exceso o bien por defecto. Es decir, por defecto tendríamos la anorexia, por exceso tendríamos la obesidad. Ejercicio físico, lo mismo, por exceso o por defecto. Por exceso tendríamos patología asociada al exceso de ejercicio físico y por defecto dirigida hacia la obesidad. Por otra parte, la exposición excesiva a pantallas de ordenador, de tablet, de móvil, como hemos dicho antes. Y finalmente el tabaquismo. Por lo tanto, yo quiero, el profesor García Medina me lo permite, diciendo esto, es decir, nuestro estudio sugiere que debemos intentar de todas formas modificar nuestro estilo de vida para retrasar, si es posible, y evitar la progresión de la miopía y de sus complicaciones oftalmológicas. Y el mensaje, como decía también el doctor Pablo Palazón, para que os lo llevéis a casa de mi parte y así os acordáis de mí, vigilar vuestra dieta, hacer ejercicio diario, olvidaros de andar menos de 6.000 pasos, que no sirve para nada, no fumar y no estar expuesto a fumadores. Es decir, seríamos fumadores pasivos y controlar la exposición a las pantallas de datos. Y os quiero dar las gracias por haberme invitado a este simposio que, como sabéis, adoro. Muchos besos para todos. Muchas gracias, María Dolores, muy didáctico. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Me transmiten una pregunta. A ver, ¿qué opinión tiene de los alimentos que hoy llaman milagrosos, tal como la espirulina, para la enfermedad de la retina? Yo creo que tenemos que hacerle caso al doctor Palazón cada vez más. Nosotros también hemos hecho muchos ensayos clínicos y tú también, profesor García Medina, y sabemos que efectivamente hay muchos, vamos a decir, hay mitos y leyendas respecto a muchos de estos alimentos que no está demostrado en ensayos clínicos que sean eficaces. El que sea eficaz a nivel experimental, en el roedor o en el conejo, pues no quiere decir que sea efectivo en el humano. Yo realmente no tengo capacidad para decir que esto no va a hacer absolutamente nada para las enfermedades de la retina, pero creo que son necesarios muchísimos más estudios y más profundos y, desde luego, ensayos clínicos para poder llegar a una conclusión así. Yo soy de las que no tiro la toalla a todos para que en un futuro podamos hablar de esta sustancia. Perdón, muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta a propósito del estudio en concreto. Se habla, y habéis considerado
bueno, se habla mucho de la dieta mediterránea y la habéis considerado en vuestro estudio. No está de más preguntar en qué consiste la dieta mediterránea, porque creo que es básico conocer de qué se trata. Sí. Sí, pues me parece una pregunta muy interesante porque la verdad es que podía haber tenido tiempo y haber puesto cuál es la encuesta que nosotros hacemos, pero la dieta mediterránea no solamente mide o valora lo que es la dieta, sino también el estilo de vida mediterráneo, que para muchas cosas somos muy afortunados si no nos damos cuenta. Es muy, por ejemplo, la cocción lenta de los alimentos. Le dan muchísima importancia a las verduras y a las legumbres. No debemos de olvidar que las legumbres aportan un complejo de vitaminas B, incluido el ácido fólico, y también proteínas, magnesio, zinc y hierro, por ejemplo. Muchos de estos presentes en las fórmulas AREDS de vitaminas antioxidantes. Por otra parte, también contempla la bebida moderada, no tinto, y el consumo de carne también de forma moderada. La dieta mediterránea es ni más ni menos que la que seguimos en nuestras casas con los pucheritos y los cociditos, alejándonos de las fast food de muchas de las industrias americanas. Me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque me gusta mucho. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Otra cuestión que quería hacerle a la profesora Pinazo es, no ha tenido en cuenta precisamente lo que comentaba, el consumo de alcohol. Esto es, lo tienen, han recogido datos en este sentido, lo tienen preparado para un estudio futuro, ¿lo considera interesante? Pues la verdad es que sí, porque datos sí que tenemos, puesto que las 14 preguntas que realizamos sobre la encuesta de la dieta mediterránea, una de ellas es si la persona consumía, moderadamente alcohol en las comidas y cuántas veces a la semana, con lo cual eso lo podíamos haber contemplado. Pero es que no fue así como lo hicimos. Nosotros preguntamos directamente si tendrían un hábito tabáquico, por ejemplo, cuántos cigarrillos fumaban al día, cuántos paquetes a la semana. Y nos pareció también pues que el alcohol en estos momentos era también una variable muy importante, pero que ya la habíamos contemplado en la dieta mediterránea y por no duplicar, pues por eso no la hemos metido en nuestros datos. Pero sí que es cierto que es muy interesante preguntarlo. Nos podíamos encontrar con alguna sorpresa, desde luego, pero bueno, siempre estamos preparados para ello. Muy bien, muchas gracias. Me indican que hay una pregunta que se ha realizado con posterioridad para el doctor Pablo Palazón. Y sería la siguiente. ¿Hay actualmente algún ensayo en marcha con las distrofias hereditarias de la retina, las DHR? Vale, esa pregunta es para pillar, ¿eh? Pues la verdad es que no lo sé, pero sí que te puedo decir cómo buscarlo. Que yo creo que todos a lo mejor estarán pensando, bueno, ¿cómo busco yo un ensayo clínico en mi patología? No voy a esperar a que me lo propongan, ¿no? Pues la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, tiene un buscador, por así decirlo, de todos los ensayos que se están realizando en España en este momento y también los pasados. Si buscas registro de ensayos clínicos España y buscas la página de la EMS, que seguramente será la primera, lo puedes buscar. Lo acabo de buscar porque la pregunta me la han chivado. Han dicho, Pablo, esta es difícil, ¿eh? Y lo he buscado y no me ha salido ninguno. Ahora, probablemente lo haya buscado mal. Si a lo mejor buscas un poquito más o si quieres enviarme un correo, no sé quién ha hecho la pregunta, pero si alguien quiere enviarme un correo exactamente con la misma pregunta, se lo puedo buscar y se la puedo responder por correo. Pero bueno, si no, ya sabéis para la próxima que Registro Español de Ensayos Clínicos, ahí están todos los que se están realizando. Muchas gracias. Me recuerda a lo que decía un profesor mío, que es que no hay que saberlo todo, sino dónde encontrar o buscar cualquier cosa. Totalmente. Sí. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Pregunta, sí, hay una pregunta más. Pregunta para la doctora Pinazo. ¿Qué opina de la coenzima Q10 para la retinosis pigmentaria?
Vale, bueno, la coenzima Q10 ya lo sabemos que es uno de los factores más importantes en la cadena respiratoria mitocondrial, de hecho, con lo cual es fundamental para mantener el estado redox, es decir, de oxidación, reducción en nuestro organismo. Mis amigos italianos tienen una fe inmensa, ya diría yo, con la coenzima Q10. Quizá en España creo que está un poquito subestimado su efecto y su papel protector o neuroprotector. Yo voy a decir exactamente lo mismo que he dicho antes con la espirulina. Son productos que necesitan mayor investigación. Nosotros todos queremos que haya una cura, todos queremos que haya una reversión de las patologías tanto de la retina como del nervio óptico, todas las distrofias retinianas, el glaucoma, pero sabemos que hasta este momento no hay ningún medicamento que haya demostrado ser eficaz como medicamento neuroprotector. Entonces, yo también emplazo al doctor Palazón para que haga una búsqueda de todo esto. Hay que ver la que te ha caído hoy, Pablo, ¿eh? Con el experto, pues nada, nos aprovechamos del experto. Yo pensaba que iba a ir sin deberes, pero veo que sí, que tengo deberes. Que no, yo te lo mando también, ¿ves? Pero me parece una pregunta muy interesante. De hecho, ya sabéis que la coenzima Q10 está precisamente comercializada en un colirio especial para glaucoma y nosotros lo utilizamos, los que hacemos más glaucoma, tratamos glaucomas, lo utilizamos. De momento yo creo que de forma demasiado empírica, pero nos deparará el futuro, yo creo que sorpresas muy importantes en este sentido. Muy bien, muchas gracias por la exposición y por la respuesta. Si no hay más preguntas, que creo que no, vamos a pasar a la tercera ponente. Gracias. Gracias, María Dolores. Vamos a pasar a la tercera ponente, que es la doctora Diana Valverde Pérez, profesora titular de Bioquímica, Genética e Inmunología de la Universidad de Vigo y es también investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas. Y ella nos va a hablar de la orientación del estudio genético en formas sindrómicas con afectación retiniana. Muchas gracias, Diana. Tienes la palabra. Gracias. Voy a dar las gracias tanto a la organización por invitarme a estar hoy aquí y a contaros un poco del trabajo que estamos desarrollando desde la Universidad de Vigo en colaboración con muchos centros de España y también dar las gracias a mis compañeros de mesa que nos hemos conocido hoy y pues nos hemos llevado bastante bien. Mi charla es un poco diferente a las dos charlas anteriores. Voy a intentar explicaros un poquito un grupo de patologías que forman parte de un grupo de enfermedades que no son muy comunes, pero que sí que aparecen cuando hablamos de la afectación de retina. Este grupo de patologías se denominan ciliopatías. Y son un grupo de enfermedades que van a compartir muchas características clínicas, por lo tanto van a ser un poco difíciles de diferenciar unas de otras. Tienen lo que nosotros denominamos solapamiento fenotípico, es decir, hay muchas características que comparten, con lo cual a la hora de poder llegar a un diagnóstico clínico, pues se hace un poco complicado. Y además son muy heterogéneas a nivel genético. Van a tener muchos genes responsables y muchas veces un gen es responsable de más de un síndrome. A lo largo, el término de ciliopatía se acuñó en el año 2007, creo recordar, y cuando se empezaron a descubrir qué genes estaban relacionados, se vieron que codificaban todos para la función o la estructura de unos pequeños orgánulos que aparecen en las células que se denominan cilios, que no es más que este pelillo rojo que podéis apreciar en esta primera diapositiva, o, por ejemplo, los fotorreceptores que todos conocéis, que son cilios modificados. También existen cilios en el aparato vestibular del sistema auditivo o incluso en los pulmones. Los cilios aparecen en casi todos los tipos celulares, por eso cualquier malformación o malfunción es muy importante.
Dentro de estos cilios, comentaros que son como pequeñas antenas que van a recabar información del ambiente extracelular y van a pasar esa información al interior de la célula. Y que a su vez pues van a informar al medio extracelular de lo que ocurre en el interior. Existe todo un mecanismo de flujo de información tanto al exterior como al interior del cilio. Los cilios son fotosensibles, son mecanosensibles, son osmosensibles, termosensibles, presentan también sensibilidad a las hormonas e incluso a los elementos que activan el sistema olfativo. Entonces, veis que tienen un papel bastante importante. Y este grupo de patologías, de síndromes que se agrupan aquí, comparten todos una afectación retinal, como puede ser la retinitis pigmentosa, y va acompañada en la gran mayoría de las veces por una afectación renal, defectos en el sistema nervioso central, anomalías esqueléticas o obesidad. Por eso es muy importante a la hora de cuando uno tiene una patología ocular, también valorar si existe alguna característica clínica que acompañe esa patología ocular. En este caso os voy a comentar dos síndromes que pertenecen a este grupo de ciliopatías, que es el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Armstrong, que comparten la obesidad, la afectación renal y la afectación ocular. Como os he comentado, todos estos síndromes, que hay muchos, lo que pasa es que son muy poco frecuentes, se solapan entre la afectación retiniana, la afectación renal y la afectación esquelética. Os he puesto aquí algunos, porque algunos os sonarán más que otros. El síndrome de Bardet-Biedl es de los más comunes que hay. La nefroptisis o el síndrome del señor Locker también, pero tienen más afectación renal que a lo mejor retiniana. Y hay otros que, bueno, los he traído aquí para que veáis cómo se solapan las características clínicas entre unos y otros. Lo que os comentaba también de la heterogeneidad clínica es que un solo síndrome puede estar causado por un montón de genes y además parte de esos genes pueden estar también siendo los causantes de otro síndrome que tiene características similares pero son diferenciables. Entonces, veis que el entramado tanto del diagnóstico clínico como el del diagnóstico genético se enreda un poco. Os voy a presentar el síndrome de Bardet-Biedl, que tiene 5 características primarias, como son la distrofia de retina, la obesidad, polidactilia, hipogonadismo, quistes renales y retraso cognitivo. Además de todas estas características primarias, pueden aparecer características secundarias como malformaciones dentales, retraso en el habla, retraso psicomotor, anomalías craneofaciales, problemas cardiovasculares, diabetes. ¿Cuál es el problema? Que no todos los pacientes tienen estas 5 características primarias. A veces tienen 2 y una combinación con características secundarias, que no hay 2 familias que tengan todas las características clínicas exactamente iguales. Incluso 2 hermanos de la misma familia pueden presentar características clínicas ligeramente diferentes. A lo mejor en 2 hermanos de Bardet-Biedl hay alguno que tiene más afectación renal que otro, o alguno tiene, no tiene capacidad para distinguir olores y el otro sí. Y no sabemos por qué. Cuando se empezó a estudiar estos síndromes, que yo también me voy a remontar un poco en la historia, yo empecé trabajando y estudiando la retinosis pigmentaria y nos llegaban al laboratorio para estudiar muchas familias que además de la retinosis pigmentaria tenían otra serie de características. Estoy hablando de los años 90. A partir del año 2000 se empezó a entender qué es lo que pasaba en estos grupos de familias que tenían retinosis pigmentaria, pero tenían también otras cosas. Como veis aquí, para el síndrome de Bardet-Biedl, que ya os digo que es quizá el más común dentro de estas ciliopatías,
apareció en el año 2000 el primer gen responsable, que era el que denominaron BDS6, que además ya se había visto que estaba implicado en otro síndrome también de estos tan raros. A partir de ese momento y hasta la actualidad se han descrito o relacionado con el síndrome de Bardet-Biedl hasta 21 genes. Esto es para que vayáis viendo la complejidad de lo que puede ser el diagnóstico genético en estas patologías. Se vio que todos estos genes pues, tenían un papel sintetizando distintas proteínas que estaban trabajando en ese flujo de información hacia la punta del cilio y el retorno al interior de la célula. Entonces, estaban jugando un papel en todo ese mecanismo de flujo de información que la célula capta del exterior y emite al exterior. En aquellos momentos nosotros tenemos un grupo de pacientes que son 96 familias en los que pudimos empezar a estudiar los genes que se iban describiendo y vimos que en el primer gráfico aquí de frecuencias son frecuencias internacionales, ¿vale? Y en este recuadro que tenéis aquí remarcado son las frecuencias en población española. Y veíamos que para el gen BPS1, que también es mayoritario en otras poblaciones, también en España sucedía lo mismo. Después, nuestro segundo gen más importante era el BPS. Bueno, eran el BPS10 y el BPS12, con unas frecuencias que se diferenciaban un poco con la población general. La población española, con el síndrome de Bardet-Biedl, tiene unos genes más marcados que otros en referencia a las poblaciones que hay a lo mejor en Estados Unidos o en Europa. Pero veis que podíamos llegar a clasificar alrededor del 50% de las familias, ¿vale? También pudimos establecer una correlación entre dónde tenían la mutación y las características clínicas de la enfermedad y vimos, al igual que otros grupos, que cuando analizábamos a los pacientes que solo tenían mutación en BPS1, que era el gen donde se encontraban mayormente las mutaciones, pues veíamos que tenían, digamos, menos intensidad de características, tenían lo que decíamos un fenotipo más leve frente a síndromes de Bardet-Biedl que tenían mutación en otros genes que no era el BPS1. Todo esto os voy dando unas pinceladas de lo difícil que es abordar el estudio genético en el síndrome de Bardet-Biedl. Sin embargo, tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Ahlström, que si bien en el síndrome de Bardet-Biedl hay una frecuencia de 1 en 160.000 habitantes, el síndrome de Ahlström está considerado una enfermedad ultra rara, porque hay alrededor de 1.000 casos distribuidos por todas las poblaciones del mundo. Las dos tienen una herencia autosómica recesiva, lo que quiere decir que los padres no son portadores, pero son asintomáticos, ¿vale? Entonces, en este síndrome de Ahlström, que os recuerdo aquí una serie de características, tienen distrofia de retina, que aparece también en el primer año de vida. Muchos de los bebés, pero no todos, presentan nistagmus, ese movimiento involuntario de la pupila, ¿vale? Y presentan también obesidad, presentan también diabetes, pérdida neurosensorial de la audición, tienen una miocardiopatía dilatada, un fallo renal hepático y en algunos casos se constata que son un poquito más bajos. ¿Qué pasa? Que tienen distrofia de retina, tienen obesidad. Los del síndrome de Bardet-Biedl también podían tener diabetes y además hay una cuestión muy clara y es que vuelve a pasar lo mismo. No hay dos familias que tengan las mismas características clínicas y dentro de dos hermanos con síndrome de Ahlström puede haber ligeras diferencias entre uno y otro. Además, hay que tener en cuenta la edad a la que estos
pacientes acuden a consulta, porque a veces son muy pequeñitos y solo tienen pues la distrofia de retina y con el tiempo van apareciendo otras características que nos hacen volver a reevaluar al paciente y volver a encuadrarlo dentro de formas a lo mejor pues, más complejas que un diagnóstico simple de una distrofia de retina. Pero para el síndrome de Armstrong el estudio genético es muy sencillo. Todas las formas corresponden a mutaciones en un único gen. Está localizado en el cromosoma 2 y además hay unas regiones que son altamente probables de encontrar mutación, que son unas regiones dentro del gen que se denominan exón 8, exón 10 y exón 16. Y ahí podemos encontrar más del 90% de las mutaciones en nuestros pacientes. Con los años, bueno, en la población española, que también tenemos estudio de población española, tenemos recogidos 15 familias, hemos encontrado que hay 2 mutaciones que aparecen con mayor frecuencia en familias en las que no hay ninguna relación familiar entre ellas, ¿vale? Y, bueno, pues al parecer tenemos también alguna particularidad en este sentido y tenemos alguna mutación más española que en otras poblaciones. Lo que os quería comentar es que, como veis, a nivel clínico existen muchas características comunes entre ambos síndromes, que muchas veces la edad del paciente no hace posible poder diferenciar entre uno y otro, que aunque el síndrome de Armstrong tiene algunas características que son más específicas de ellos, como puede ser la cardiomiopatía o la sordera, hay también, o sea, nunca aparece una polidactilia, pero como tenemos enfermos de síndrome de Bardet-Biedl en los que no siempre aparece la polidactilia, pues también nos lleva a confusión. Además, aquí que pongo características clínicas aisladas por el motivo de que a medida que crecen estos niños van apareciendo más complicaciones. Entonces, yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar a estos pacientes, los pacientes venían con una edad mayor, a lo mejor mayores de 20, incluso 40, 50, y ya tenían como toda una características clínicas pues ya bien desarrolladas, se podía definir más bien el síndrome, pero hoy en día la detección, por ejemplo, de ese déficit visual aparece ya en estadios, en niños muy pequeños que todavía no han llegado a desarrollar el resto de las características y dado el carácter recesivo de estas patologías, puede que no haya una historia familiar que evidencie pues, que sea un trastorno más complicado. Nosotros en nuestro laboratorio definimos una serie de algoritmos para el estudio molecular que hoy en día con las grandes capacidades de estudio molecular que hay se han quedado obsoletas. De hecho, nosotros ahora lo que recomendamos es hacer, en el caso de sospecha de Bardet-Biedl, un despistaje de la mutación más común que aparece en el gen BBS1 y esto normalmente se recomienda hacer por una metodología Sanger, que quien sea del laboratorio me entenderá lo que quiero decir, es una técnica bastante sencilla. Y después ya pasar directamente a lo que son los estudios de secuenciación masiva, de NGS, que son conocidos actualmente, haciendo el descarte de un panel de genes ciliares, que son conocidos, y después, si en el caso de que no hayamos tenido ninguna detección de mutación en esos genes conocidos, quizás se podría recomendar un exoma completo para poder analizar ya genes candidatos en los que había que detectar la mutación y luego comprobar efectivamente si son los responsables de la patología en la familia. Nosotros ahora en nuestro laboratorio nos hemos movido ya más hacia la parte más funcional del trabajo en las formas de degeneración retiniana, las formas sindrómicas. Estamos trabajando en validaciones funcionales, ¿vale? Esto ya es
para la gente más de laboratorio, y estamos desarrollando modelos para poder seguir haciendo los estudios. Tenemos desarrolladas líneas que hemos modificado mediante la técnica de CRISPR-Cas, que está tan de moda últimamente, y ahora también estamos trabajando con modelos animales, con el pez cebra, para hacer un modelo tanto de Alström como de Bardet-Biedl y poder estudiar en los distintos tejidos, pues hacer un análisis de transcriptoma y proteoma que nos indiquen por qué una misma mutación tiene distinta afectación en distintos tejidos y qué es lo que ocurre cuando dos hermanos que tienen las mismas mutaciones no desarrollan las mismas características clínicas. A todo esto quiero terminar dando las gracias, aparte del equipo que está en esta fotografía, porque hay mucha gente que ha pasado por el laboratorio, que nos ha ayudado en todos los hallazgos que hemos obtenido en estas líneas de trabajo, y quería también comentar y dar las gracias a las asociaciones de pacientes que siempre nos han ayudado en el estudio de todas estas líneas que llevamos a cabo en nuestro laboratorio. Y sin más, quedo a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer. Muchísimas gracias, Diana. Me ha parecido una presentación muy interesante. De hecho, me parece fascinante cómo una sola mutación en un gen puede dar este abanico, ¿no?, de afectaciones sistémicas. Me parece una cosa realmente muy llamativa, ¿no? Bueno, a propósito de esto, hay una pregunta de la audiencia. Es que ha citado que esta serie de patologías, ciliopatías, ¿no?, se denominan, afectan a los cilios, y una de las células que tienen cilios son las células pulmonares. Y a uno de los asistentes, muy observador, por cierto, o observadora, no lo sé, le ha llamado la atención que no hay ninguna afectación, o por lo menos en el conjunto de los síndromes, pulmonar, porque las células pulmonares son ciliadas. De las células que tienen cilio. Vale. ¿Hay una explicación para esto? No, hay ciliopatías que afectan al pulmón. La disquinesia ciliar, o sea, es una de ellas. ¿Qué pasa? Que como me centraron en las que tenían afectación retiniana, hay muchas. De hecho, cada vez hay más, porque hay muchos cilios en muchísimas partes. También hay que comentar que dentro de las ciliopatías diferenciamos entre lo que denominamos cilios móviles, que son aquellos que están, por ejemplo, tapizando el pulmón o en el tracto reproductor, que arrastran mucus, ¿vale? Y las patologías asociadas al cilio primario, que no tiene movimiento y que actúa más bien como antena. No quise entrar en separar tanta cosa, porque dije, bueno, como son solo las de afectación ocular, pues nos quedamos con estas. Pero sí tienes razón, es decir, los cilios están en todas partes, sobre todo en las células en donde hay arrastre de mucus, pero esos corresponden a cilios móviles, y los cilios primarios, que son los responsables de estas ciliopatías, son inmóviles. Muy bien, muchas gracias. Entran algunas preguntas más, en concreto, no vamos muy bien de tiempo, pero yo creo que nos podemos dar una respuesta rápida. Una para la doctora Pinazo y otra para Pablo. A ver, para la doctora Pinazo, preguntan, ¿los componentes alimenticios que mandan los oftalmólogos sirven para algo? Por ejemplo, el ECV visual, ¿ayuda a mejorar el cansancio visual? El micrófono. ¿El micro, María Dolores? No, tienes que activar el micro, María Dolores. Vale, ya.
¿Me oyes ya? Gracias, sí. Vale, vale, te he oído bien, te he oído bien. No, no te preocupes, Diana, hija, si lo primero que quería hacer es felicitarte sobre tu interesantísima charla. Las iliopatías son muy interesantes, mucho, mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me has preguntado, José, que no me acuerdo? Hay una pregunta de la audiencia y es la siguiente. ¿Los componentes alimenticios que mandan los oftalmólogos sirven para algo? Por ejemplo, el FV visual ayuda a mejorar el cansancio visual. Vale, vamos a ver. Esto es un tema de polémica mundial. Me ha caído a mí la gorda y tengo yo que contestar lo que no sabe contestar nadie. Es que también... Bueno, yo pienso, soy una defensora a ultranza de las vitaminas antioxidantes y del papel de los antioxidantes en las patologías oculares. Yo he discutido mucho con mi hijo Roberto, que no es tan defensor, y aquí pues voy a decir que creo que soy de las pocas que durante muchísimos años ha defendido el papel redox dentro de la patología, sobre todo ligada a retinopatías, a maculopatías, sobre todo la degeneración macular, y a glaucoma. Y yo creo que sí. A ver, ¿por qué? Cuando tú tienes varias dianas, por ejemplo, estás tratando de cubrir problemas de oxidación, de exceso de oxidación, con una serie de enzimas, por ejemplo, o de coenzimas, o de cofactores, como por ejemplo el selenio, por ejemplo el zinc, que son cofactores de reacciones de oxidación. Y cuando tú estás tratando varias cosas, varias vitaminas o, por ejemplo, incluso los ácidos grasos omega 3, que también tienen un grandísimo poder antiinflamatorio y antioxidante, tiene que hacer algo preciso, porque está clarísimo que el estrés oxidativo está implicado en muchísimas patologías oculares. Esto ya es indiscutible, uno se lo puede creer o no, pero es indiscutible porque es evidencia científica 100%. Entonces, no creo que muchos de los diseños de las vitaminas o de los complejos suplementaciones antioxidantes o suplementaciones micronutricionales sean los idóneos y realmente creo que están muy por debajo de las dosis que deberíamos tomar. También es verdad que hay unas dosis, una tabla de dosis diarias recomendadas para todos ellos que legalmente no nos podemos saltar. Por lo tanto, yo creo que sí que hace y que siempre puede favorecer todas estas tomas con estos suplementos, puede favorecer la función de las células de la retina, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Yo voto que sí. Muy bien, muchas gracias, María Dolores. No sé si hay alguna pregunta más. Ya vamos muy mal de tiempo, pero bueno, alguna última pregunta. A nivel nacional hay un cruce de esta información que identifiquen a pacientes que querían padecer solo la afectación retiniana y pueden tener algún síndrome. Lo he leído textualmente, pero vamos, creo que quiere decir que si hay una interconexión entre centros para ver si hay pacientes en distintas localizaciones a nivel nacional que padezcan síndrome. Entiendo que esta pregunta va dirigida a Diana. Vale, bueno, a ver, dentro yo suelo trabajar con una red de hospitales que históricamente empezamos a analizar genéticamente a estos pacientes. Entonces, muchos oftalmólogos que encuentran que hay patología asociada o incluso médicos que ven que hay algunas patologías asociadas, nos dirigen muchas veces pues, a la doctora Ayuso, al doctor Millán, en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau. Entonces, bueno, más o menos los vamos captando de alguna manera y luego están las asociaciones de pacientes. La del síndrome de Astron funciona muy bien a medida que vamos identificando o incluso ellos van captando a gente, son capaces de hacerlos llegar a través de su médico, pues de indexarlos en un banco de datos que tienen. Y bueno, no es que a nivel nacional haya, yo creo que la persona que tiene el mayor banco de datos de estas formas sindrómicas
posiblemente sea la Fundación Jiménez Díaz, la doctora Carmen Ayuso, que desde hace muchos años pues empezamos a generar todos los estudios genéticos y que bueno, pues centraliza en gran parte muchas de las patologías genéticas, pero no existe como tal un sistema de cruce de información. Bueno, pues muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, María Dolores. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Diana. Han sido 3 comunicaciones excelentes. Y bueno, nada más. Damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias.